Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El Día de Muertos es una celebración muy popular en México y en otros países de Latinoamérica, que además de relacionarse también con la tradición prehispánica azteca mexica, como otras culturas similares, como la tradición celta, o el Día de Todos los Santos, que es una tradición española judeocristiana. Pero quizás el Día de Muertos en México, que es el día 2 de noviembre, esté arraigado en el sentir popular como en ningún otro lugar del mundo. Es una tradición que proviene a partir del legado de antiguas culturas europeas, así como americanas, con rasgos que se han ido compartiendo y mezclando hasta el día de hoy a través de los siglos. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Cosas del Día de Muertos. El altar de muertos, en la actualidad, es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos, donde los deudos tienen la creencia de que el alma de sus difuntos regresa a la tierra para poder convivir con la familia en ese día en específico, y así consolarlos o confortarlos por la pérdida, por lo que se coloca un altar en una habitación, tal vez en una mesa o en una repisa cuyos niveles representan los estratos de las religiones del inframundo azteca, el Mictlán, como los templos escalonados, donde los más comunes son los altares de solamente 2 niveles que representan el cielo y la tierra para todos los católicos. En cambio, existen altares que tienen 3 niveles, donde se añade la visión o el concepto del purgatorio. Pero también hay algunos altares que tienen más niveles, los cuales simbolizan los pasos necesarios para poder llegar al cielo católico y así poder descansar en paz, siendo este altar el más considerado o el tradicional por la Iglesia Católica, donde hoy en día se deben de considerar ciertos elementos básicos, como cada uno de los escalones debe de ir forrado en tela negra y blanca, con un significado distinto, teniendo en cuenta que se debe de contener algún tipo de ofrenda o una serie de elementos o símbolos que invitan al alma del difunto para que regrese a la tierra desde el reino de los muertos y conviva con sus deudos en esos días. Pero después de la muerte, todo es un misterio. Se dice que hay muertos que tienen arraigos muy fuertes en esta vida. Por ejemplo, ¿por qué hay muertos que son tan pesados cuando están en el ataúd en su velorio? Y este es un claro ejemplo. Gerardo tuvo una experiencia única. Antes de que falleciera su prima, él le hizo una promesa. Cargaría su ataúd hasta el cementerio. Él de verdad no creía en lo que la gente decía, que los muertos se ponen muy pesados. Cuenta que cuando sacaron a la chica de la casa donde la estaban velando, el ataúd de verdad pesaba muchísimo. La verdad que mi prima no pesaba demasiado. Ella tenía una complexión de una persona normal, pero ese ataúd pesaba muchísimo. Y recuerda de que a medida que iban caminando, ese peso fue disminuyendo. Cuando llegamos a la entrada del cementerio, parecía que alguien se había subido encima del ataúd, porque de un segundo a otro se volvió otra vez pesado. Y es que según las personas que han cargado algún muerto, afirman lo que vivió Gerardo, que no solamente es una creencia, pues dice que cuando una persona muere, se convierte en materia, pero el espíritu se queda en esta tierra, hasta en la misma casa donde vivió en vida. Los muertos se ponen pesados porque el espíritu quiere volver a ingresar al cuerpo,
pero es como si no quisiera irse de este mundo y lucha por quedarse. Pero eso ya es imposible. Se dice que esto suele suceder cuando aún no es la hora de morir de esa persona, como por ejemplo, cuando fallecen en un accidente de tránsito. Si tú has tenido alguna experiencia con un ataúd demasiado pesado, puedes dejárnoslo aquí en los comentarios. Todos, absolutamente todos los comentarios van a ser tratados con respeto. Incluso, se dice que algunas personas no pueden descansar en paz si se guardan las cenizas, y expertos en el tema paranormal odian que la gente creme a sus muertos porque dicen que los amarran a los vivos. Cremar a un ser querido que murió y poner las cenizas en una urna para mantenerlas en la casa es de las peores cosas que se pueden hacer, porque esa persona ya dejó este mundo. Como les dije, expertos en temas paranormales dicen que con eso se les ata entre los vivos y se les obliga a vivir o vagar sin rumbo, a la espera de un entierro digno. Muchas de estas urnas se encuentran en casas y eso dispara la actividad paranormal, porque según la creencia, no dejan descansar en paz a la persona que ya falleció. Algunos expertos en actividades paranormales han estado atendiendo casos de gente que de un momento a otro comienza a tener fantasmas en sus casas, en las que se mueven objetos, y cuando comienzan a profundizar en el caso, se dan cuenta de que tienen urnas con cenizas de sus familiares en casa. Cuando no hay un entierro natural, las cenizas se quedan entre los vivos y se abren puertas negativas, que después cuesta cerrar muchísimo. Esto por muchas experiencias que han tenido con desencarnados, que son personas fallecidas que se han manifestado y hablado después de que mueren. Tienen un lapso de 3 días y ellos, en ese tiempo, sienten necesidades fisiológicas. Les dan ganas de comer, se ponen tristes y muchos coinciden en que se sienten cuando ellos están siendo quemados, porque la cremación casi siempre se da antes de que pasen esos 3 días. Al tener las cenizas en la casa, ellos también se mantienen ahí y la energía de la persona que ha fallecido. Eso es como si los estuvieran atando. Ellos no están descansando porque sus familiares los están llorando a cada rato y los piensan más por tener esas cenizas dentro del hogar. Así, el luto nunca se acaba y entonces los vivos que lloran tampoco descansan y el muerto menos. Las cenizas en la casa atraen y mantienen una energía negativa que puede afectar a quien se considera la persona directa que se dejó en esas cenizas o a algún familiar que viva dentro de esa casa. La persona al fallecer, que sea sepultada como tradicionalmente se acostumbra, es lo mejor, porque esto sirve para el descanso de los vivos, así como para los muertos. El entierro cancela la actividad paranormal. Las cenizas deben de mantenerse en un lugar sagrado. Es decir, si tu pariente o tu familiar fue cremado, deja las cenizas en el cementerio. O si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada para ese fin por las autoridades eclesiásticas. Este solo es un consejo, porque en cuestiones paranormales no hay nada escrito. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.